justamente Jesús en algunas ocasiones llegó a pues, atender a personas que realmente sus malestares eran más de la mente, ¿no? Una situación emocional. Y obviamente, pues por la época en la que se desenvuelven estos hechos, pues obviamente, pues la gente se manifestaba como si fueran padecimientos físicos. Y obviamente la interpretación de la gente que los atendía, pues era esta creencia que estaban poseídos con algún espíritu impuro, ¿no? Entonces, se vio ya en otras sesiones anteriores que justamente pues Jesús en ese conocimiento de su creación y obviamente del entendimiento del humano como tal, muchas veces con pues tan solo la palabra y la forma en la que él reconfortaba a la persona, le daba una orientación distinta y le proponía una nueva perspectiva. Y la persona obviamente pues sentía como esa paz, esa tranquilidad y obviamente podía ver desde otra óptica. Entonces, aunque dice el texto que no hay mientras estuvo en ese lugar Jesús, no hay como algún registro de un milagro como los que ha habido antes, bueno, los que se han referido anteriormente, decía que todos los que pasaban por ahí, pues juraban que era Jesús el que los había curado, ¿no? Pero sí está muy interesante cómo esta iniciativa de hospital, pues hace las veces de curación pues, con esa imagen de Jesús y obviamente eso pues yo creo que al final es un motivante para todos los que estaban por ahí, ¿no? Excelente, amigo. Héctor, ¿quieres complementar con algo? Pues sí, como dice Axel, pues es interesante porque, como dice el mismo texto, a pesar de que trataban los mismos, este mismo Elman y todos los asociados que estaban con él en el hospital, tratar de explicarle a la gente que muchos de sus problemas eran mentales, todavía en aquel tiempo, y yo creo que no solamente ahí en Palestina, sino en todo el mundo de aquel tiempo, se seguía creyendo que eran demonios, que eran malos espíritus, los provocaban las enfermedades. Entonces, a pesar de que, pues sí, llegaron a curarlos, la gente sanó por alguna dolencia, pues siguieron con esa idea de que a lo mejor el mismo Jesús era el que estaba haciendo los milagros, o hasta yo creo que llegaron a pensar que las mismas personas, el médico, tenían algún tipo de poder para sacar a los demonios, ¿no? O sea, la gente en aquel tiempo de plano estaba todavía muy creída de las enfermedades demoníacas, por decirlo así. Pues, pero es bueno, o sea, fue bueno que se preocuparan por esa parte, como dice Axel, de la ciencia, de tratar de demostrarle a la gente que se podían curar de otras maneras, no solamente no sé, fórmulas mágicas, ¿no? Para alejar a los demonios. Perfecto, amigo. Pues sí, para complementar lo que han comentado, pues los recuperados de este hospital, nos dice el libro que no recibieron ningún milagro, ¿no? Sin embargo, no dejaron de proclamar que Jesús los había curado. O sea, sí llegaba la gente y se curaba, ¿no? Pero pensaban que era por la presencia, por las palabras de Jesús, etcétera, ¿no? Las curaciones en ese lugar se trataban de transformaciones mentales, ¿no? Como bien lo comentan, y de conexiones con el espíritu interior, ¿no? El ajustador. Se dice que las personas dominadas por la fe, ¿no? Son influenciadas, bueno, eran influenciadas e inspiradas y cambiaban a una personalidad fuerte, positiva y benéfica, ¿no? Todo esto obviamente dentro del hospital. Era lo interesante, ¿no? Que daban esa parte, como lo mencionan, mental, ¿no? Espiritual, por así decirlo, a lo que hoy le llaman vibrar alto, ¿no? Vamos a vibrar alto, ¿no? Pues era eso, ¿no? Cambiar la forma del pensamiento, ¿no? Por eso se llama ajustador de pensamiento también, ¿no? Hay que cambiar el pensamiento
porque muchos dicen, ¿no? Hay que trabajar con las emociones, hay que cambiar las emociones. Sí, estoy de acuerdo, pero no se trabaja directamente con la emoción, sino es desde arriba. El clic es en el pensamiento. Cambiando los pensamientos, cambia las emociones y los resultados, obviamente, ¿no? Por eso nos dieron un ajustador de pensamiento. Al inicio del libro yo preguntaba, ¿y por qué no un ajustador de sentimientos, ¿no? Un ajustador de emociones? No, pues es que ahí no está la chamba, o sea, no está desde acá arriba, ¿no? Bien, ¿esto qué hacía? Desterraban de la mente el temor y la ansiedad, ¿no? Desde aquel entonces había ansiedad, ¿no? La que origina varias enfermedades, ¿no? En la actualidad es la ansiedad. Le echan la culpa al estrés, pero realmente pues, es la ansiedad, ¿no? ¿Quieren ampliar este tema, amigos, acerca de la fe y la salud? Entonces, ya lo vi por YouTube, ¿no? Personas que ya trabajan esa parte de la fe para curarse, ¿no? Y vean, o sea, a mí me maravilla eso, ¿no? Que hace 2000 años el Maestro Jesús nos lo estaba enseñando, ¿no? Eso es un aporte increíble. Héctor, ¿quieres complementar algo, amigo? Sí, sí, nomás decir, creo que eso es parte de todavía el trabajo de la ciencia, investigar cómo trabaja la fe, porque, pues sí, o sea, no solamente desde los tiempos de Jesús, sino, bueno, más bien de los tiempos de Jesús para acá, sobre todo, ese ejemplo de las curaciones que a veces sí se dan. Entonces, ¿cuál es, en determinados momentos, si nos vamos a los milagros, cuál es la diferencia con todas estas vírgenes, ¿no? Con todas estas advocaciones que se le llaman? Entonces, yo analizando todo eso, viendo esto, tiene su mérito los dos, tanto María como José, por haber sido los hijos los padres de Jesús, nada más. Pero no son, como la mañana les decía a mis compañeros, no necesitamos intermediarios. Es que María sirve para interceder ante Jesús por nosotros. No se necesitan intermediarios. Y aparte solamente tenemos con el Padre. Es el único que en determinado momento a los que debemos, el mismo Jesús lo dijo. Yo no requiero adoración, la adoración es hacia el Padre. Entonces, leyendo todo esto, sabiendo también cómo la historia, lo hemos platicado también otras veces, cómo fue el catolicismo con los españoles cuando llegó aquí a México, bla, 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 pues fue parte para la conquista, para el convencimiento de los indígenas. Entonces, bueno, por mi parte, les digo, personalmente a ustedes y a la audiencia, definitivamente yo respeto a María por lo que fue, nada más. Pero así como que una santa o como todavía siguen manteniendo la Virgen que se embarazó por obra del Espíritu Santo, no. Ahora sí que dice por ahí, me oigo feo cuando les digo así, pero José y María tuvieron sexo para tener a Jesús. Punto. Y nada, no fue nada del otro mundo. Puta, ya me queman en leña verde y luego saber que tuvo hermanos, peor. Peor. Ese es mi comentario, Jacobo. Gracias por el reporte. Tú, Axel, a ver, coméntanos. Pues mira, les decía, tengo sentimientos encontrados porque yo obviamente no nací católico, pero pues no crecí católico, ¿no? Me hice independiente y curioso como ya lo he comentado, ¿no? Entonces, obviamente este tema de María siempre había sido muy cuestionado, incluso pues yo renegaba, ¿no? Justo en esa postura de decir, no, pues ella qué, ¿no? Y los santos qué, y todo el rollo. Si bien es cierto, coincido en que, y obviamente, pues como lo propone el texto que estudiamos, pues no hay necesidad de un intermediario, ¿no? Realmente, pues todo es a través de nuestro ajustador, etcétera, etcétera. Sin embargo, volvemos al punto de partida. O sea, antes de que llegaran los colonizadores, ya teníamos un chorro de deidades, ¿no? O sea, éramos politeístas por naturaleza y adorábamos pues solamente las manifestaciones de la naturaleza, que evidentemente pues son manifestaciones de Dios. Entonces, en nuestro corto entender, o el entender de ese momento, pues adorábamos esas fuerzas naturales, equiparándolas a un nivel de dioses.
que en estricto sentido, si Dios es todo, pues no estábamos mal, solo que lo adorábamos en cachitos, ¿no? Entonces, partiendo de esa lógica, yo creo que no está mal. Yo que observo que obviamente en la colonización, y eso sí existe por ahí, no recuerdo dónde lo leí, si hay una analogía que buscaron hacer para que fuera más aceptado o más fácilmente aceptada la nueva religión, la nueva adoración. A alguien se le prendió el foco y cuando veían que hacían un ritual muy parecido a la adoración de María y Jesús, dijeron, pues de ahí somos. Le dijeron, es lo mismo. Tú debes de saber los nombres mejor que yo, Richo. Le dijeron, es lo mismo. Pues esta señora que ustedes van y suben y la adoran y bajan y regresan, todo, es la misma María, solo que acá es de otro color, ¿no? Es la Tonantzin, ¿no? Creo que sí, debe ser ella. La Tonantzin. Nuestra Entonces, madre. Mi siguiente punto de inflexión fue Rius, el caricaturista, con el libro de El mito de la Virgen Guadalupana, algo así, o el mito guadalupano, no me acuerdo cómo se llama. Ese libro, pues yo me lo tuve que echar y hacer un ensayo como de 2000 palabras o más de eso, y fue muy interesante porque obviamente desarrolló un pensamiento anticatólico y anti la Virgen María y anti todo lo demás a través de ese texto, ¿no? Que precisamente tiene que ver con lo que nosotros creemos y en la religión en la que nosotros estemos profesando. Y obviamente nuestra mente va a buscar validar nuestras creencias todo el tiempo. Y pregúntale a un musulmán y te va a decir 1000 milagros que le han pasado, y pregúntale a un judío y te va a decir otros 3000 milagros y gente que le han salvado la vida, gente que los han encañonado y la pistola se encasquilla. O sea, tantas cosas que podemos escuchar. ¿Con qué no estoy de acuerdo? Con el fanatismo, evidentemente, el fanatismo exacerbado en cualquier religión, en cualquier contexto y en cualquier situación. Siento que no es funcional, porque ya es el límite disfuncional de la fe, ¿no? Cuando ya es un fanatismo. Pero el poder de la fe como tal, repito, como lo dijimos al principio, más bien lo mencioné al principio, esa creencia, esa certeza de que algo, alguien o un suceso no tiene límites. Entonces, independientemente de las escrituras, de los libros sagrados y tal, yo creo que cada individuo sobre esta faz de la tierra tiene al menos un milagro que recordar. A quien se lo haya invocado, ¿no? Al abuelito que ya se murió, abuelito, échame la mano porque de esta sí no salgo, y de repente a partir de ahí surge la creencia que lo están cuidando todo el tiempo, ¿no? Y el abuelo así como, oye, hijo, no manches, yo ya me morí, pues ya, o sea, no me andes embarrando en tus enjuagues, ¿no? O a lo mejor sí, no lo sé, ¿no? Los propios narcos tienen su santo, en fin, toda la gente, lo platicamos hace ya creo como, si no es un año y medio tal vez, cuando hablábamos de esto del origen, la evolución de Dios, del concepto, siempre tenemos algo o siempre queremos tener algo a que aferrarnos, justo porque estamos en este descubrimiento de nuestro origen tal vez, y en este descubrimiento de nuestro ajustador de pensamientos y en este descubrimiento de nuestro origen como individuos. Entonces creo que es normal anclar nuestra fe a cosas, a ideas, a ideologías y a religiones. Te digo, solo insisto, cuando es funcional y te ayuda a ser mejor ser humano, bueno, pues tal vez estás en el camino. Cuando es exacerbado y te pone en contra de otros, pues yo creo que ya no es, ¿no? Cuando atacas, ofendes o matas en nombre de tu fe, híjole, creo que ahí ya no es. Y no es por la fe, es por tu interpretación de la fe, ¿no? O del dogma. Entonces, sí, les decía al principio, es para mí un tema bien interesante de la guadalupana. Si bien no la adoro y no le rindo ahí, pero pues le tengo un aprecio muy, muy distinto al que le tenía en mi época adolescente cuando leí el libro de Ríos. Ok, amigo. Bueno, ahora con el libro de Durantia, no, bueno, ya la voy conociendo más y digo, ándale, tremenda María. Sí, yo rápidamente les quiero
platicar a todos, ¿no? Dos visiones, ¿no? Obviamente, por la que estamos aquí, que es la del libro Durantia, hace 23 años me quitó ese mito, ¿no? Me fue de las partes que, híjole, entonces no me está cuidando la Virgencita, ¿no? Y sopas, ¿no? El libro Durantia te dice, María, comparto eso de Héctor, ¿no? La opinión de Héctor de que mis respetos para María, ¿no? Era un ser humano que tenía una misión y la cumplió, ¿no? Que era cuidar a ese bebé y que creciera y ya, ¿no? Ya de ahí ella tenía su meta como cualquier ser humano. Ya el libro de Durantia nos platica cómo pues ella iba más en la creencia de que su hijo no era un ser que iba a hacer revolución espiritual, ¿no? Sino al contrario, que era una revolución física, ¿no? Una independencia de su país, de Palestina, etcétera, ¿no? De los romanos. Entonces no era su visión tan espiritual como la tenía José, ya lo habíamos comentado, ¿no? Entonces ahí fue el libro Durantia, yo lo he dicho, se los he comentado, te quita, o mejor dicho, me quitó eso de que hay que la Virgencita, por favor, cuídame. Virgencita, antecede por mí ante Dios. Y, o sea, el libro Durantia te da la responsabilidad a ti. Tú directamente vas a platicar con ese fragmento de Dios que está en tu mente. No necesitas a nadie. Pero también debes ser responsable de tus actos. Nada de que pidas perdón y de rodillas y que tal. No, o sea, el trato es directo, ¿no? Entonces te da responsabilidad, ya lo había dicho, el libro Durantia te da una responsabilidad, ¿no? No necesitas a santos ni nada, ¿no? Bueno, es la visión del libro Durantia, a mí, igual que a Héctor, desde ahí sale Bahí, ¿no? Es el mito guadalupano. Y la otra visión es la parte prehispánica, todo el mundo le echa a que ellos, ¿no? Nuestros ancestros ya tenían a su madre, ¿no? Que simplemente se sustituyó. No era tanto así, la verdad. Ellos no tenían ese concepto, y lo digo en mi libro, también otro comercial, aparte de Axel. No tenían ese concepto de dioses. No lo tenían así porque era diferente de lo que ellos tenían. El concepto era, precisamente lo mencionó Axel, esencias de la naturaleza, ¿no? Esencias generadoras de la naturaleza, ¿no? Entonces, las adoraban, por así decirlo, ¿no? Las veneraban, pero sabían bien que no tenía una personalidad, simplemente era la naturaleza y la que nos da la vida, pues era la tierra, y ya, no se quedó con eso, ¿no? A alguien se le ocurrió, precisamente como lo comentan amigos, pues vamos a sustituir todo para que caigan más rápido, ¿no? La otra conquista, la famosa otra conquista, que fue la parte de la fe, la espiritual, con la que caímos, porque somos muy espirituales, muy sensibles a esa parte, ¿no? Entonces, pues esa que era la Tonantzin-Tlali, la tierra, la venerable madre tierra, eso quiere decir, ¿no? Tonantzin-Tlali, y de ella se hace un mitote que ya se había practicado en no sé qué parte de España, ¿no? La Guadalupe viene del árabe, y de hecho, pues, si ustedes ven la imagen, o sea, si le rascan tantito, sí hay cosas incoherentes, ¿no? Que con la fe la fe a la religión católica nos tapa los ojos, ¿no? Y no nos deja ver claramente varias cosas, ¿no? ¿Qué hace ahí la luna, ¿no? De la religión musulmana, del Islam, a los pies de la religión católica? Otro símbolo, ¿no? ¿Qué hacen ahí los angelitos con alas de tricolores, ¿no? Si se supone que los colores los seleccionó Guerrero e Iturbide, ¿no? En Iguala, 300 años después, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, hay cositas que tumban, ¿no? Este mito guadalupano, pero algo muy impresionante y que lo aprendí ya después, no se los voy a contar todo, simplemente busquen lo siguiente. Esa imagen de la Virgen de Guadalupe, pues es como es una foto, ¿no? Es un retrato de un personaje histórico para nuestros ancestros, y fue precisamente en la transición cuando llegaron los españoles, ¿ok? No les voy a contar toda la historia, nada más les voy a decir el nombre del personaje que
Si están interesados, búsquenlo y van a descubrir muchas cosas. Esta se llama, en español le pusieron Isabel Moctezuma, Tecuichpo Ixcaxochitzin, hija de Moctezuma Xocoyotzin. Búsquenla como Tecuichpo y busquen la historia. Híjole, si quieren quitarse la venda de los ojos, búsquenlo así.